¿Listos? Muy bien. ¿Qué versículo memorizamos al iniciar la reunión? Entonces, ¿dónde vamos a predicar? El Salmo 80, ¿verdad? ¿Me pueden decir el Salmo 80, 19? A ver, 1, 2, 3. Bueno, por eso quise que lo repasáramos, ¿verdad? Ya sé que no se lo saben. Una vez no basta, ¿verdad? Por eso hay que repasarlo durante la semana y lo vamos a estar repasando durante 4 meses. Ya saben que estamos repasando los versículos memorizados de 4 semanas anteriores y así le hacemos justamente para eso, para que se nos quede al final, pero bien grabado, ¿no? Bueno, entonces, ¿ahora sí ya lo vieron? ¿Qué dice? 1, 2, 3. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 80, 19. Bueno, decíamos al iniciar la reunión, porque ya te la sabes. ¿Sabes qué pedir? ¿Y sabes cómo pedirlo? Nosotros hemos aprendido ya durante un tiempo, estuvimos enseñando sobre eso y la importancia que tiene ello, ¿no? Saber pedir. Parte de la importancia, porque no, ya sabemos que el hecho de que Dios haga su voluntad no depende de que nosotros pidamos bien o mal, ¿no? O sea, aunque nosotros pidamos mal, Dios va a hacer siempre las cosas bien. Entonces, que Dios haga su voluntad no depende de que sepamos pedir bien o mal. Pero ¿qué importancia tiene el saber pedir? Bueno, en primer lugar es parte de nuestra formación cristiana. Todo creyente debe conocer cómo es Dios y qué pide Dios, para entonces saber pedir correctamente. Es parte de la formación cristiana. Si no, a cada rato vamos a estarla regando, pidiendo cosas que no deberíamos. Y bueno, pues Dios va a hacer siempre su voluntad, porque Dios no se rige por nuestras peticiones. No, Él se rige por su voluntad. Y nosotros debemos conectarnos a su voluntad. Pero es parte de nuestra formación cristiana. Además, para que no estemos, como decíamos en la mañana de hace rato, reclamándole a Dios, ¿por qué no me cumpliste mi petición? Y Santiago les responde, porque piden para sus placeres y deleites. Piden mal. Para que no suceda eso, tenemos que aprender a pedir correctamente. Además de esto, si sucede que tú eres un líder, maestro, o discipulador, o padre de familia, porque ya eres un líder por ser padre de familia. Si tienes un liderazgo, entonces pedir correctamente, saber pedir correctamente, tener un concepto correcto de cómo son las cosas, es importantísimo. ¿Por qué? Porque estás enseñando a otros y no quieres cargar con la responsabilidad de haber enseñado cosas equivocadas. Yo creo que no quieres cargar con esa responsabilidad. Enseñar cosas equivocadas es un riesgo muy feo. Entonces, aquí tenemos en el Salmo 80, un salmo que escribió Asaf. Y aquí en este Salmo 80, Asaf nos demuestra que él tiene un buen concepto de cómo son las cosas. Él tiene un conocimiento correcto acerca de Dios, acerca de su historia, acerca de cómo Dios reacciona ante el pecado, acerca de lo que ellos deben de pedir cuando se encuentran en tal situación delante de Dios. Asaf nos demuestra que él tiene un concepto correcto de cómo son las cosas y por eso su petición es correcta. Vamos a ver primero quién era Asaf, porque fue el escritor de este salmo. En primer lugar, el Salmo 80 se encuentra dentro de el tercer libro. Ustedes saben que los salmos consta de 5 libros. O sea, los 150 salmos están divididos entre 5 libros. Este salmo se encuentra en el tercer libro. Este tercer libro consta de 17 salmos, desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89. 17 salmos, de los cuales 11 fueron compuestos por Asaf.
3 por Coré, uno es de David, uno es de Emán y uno de Etán. Pero 11 de estos salmos de este tercer libro fueron compuestos por Asaf. ¿Y quién era Asaf? ¿Quién era? Algunos dirán, pues es mi primo, es mi sobrino. ¿Quién es Asaf? Bueno, primero de Crónicas 15. Versículos 17 al 19 nos dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu. Ahí está, para que los que quieran ponerle nombre a sus hijos. Híjole, hermano, ¿dónde estamos? Micnías, Obededom y Geliel y los porteros. Versículo 19: así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. ¿Qué era Asaf? Era un cantor. ¿Cuál era su instrumento? Los címbalos. Ustedes saben que hay 3 tipos de instrumentos en general. Tenemos los instrumentos de cuerdas, como son la guitarra. El piano natural es un instrumento considerado de cuerdas, ¿verdad? Entonces tocas una cuerda y ejecuta un sonido. Tenemos también los instrumentos de percusión, como es la batería o como es las tumbas, los bongoes, instrumentos de percusión. Y tenemos los instrumentos de viento, que son las trompetas, ¿no?, que en aquella época eran pues cuernos. Y entonces aquí dice que son címbalos. ¿Los címbalos qué son? Los platillos, ¿verdad? Que son instrumentos de percusión. Instrumentos de percusión. Eso es lo que tocaba Asaf. Vamos a ver en el capítulo 16, aquí mismo, un capítulo adelante. Primero de Crónicas 16, versículos 4 al 5 dice: y puso, ¿quién puso? Estamos hablando de David. Cuando David estaba ordenando el culto en el templo, dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, y etcétera más. Asaf era un cantor, diríamos, importante, primario, dentro de las actividades del templo. Además de ser un cantor, porque aquí lo identificamos solamente como un cantor y alguien que tocaba instrumentos, cantaba y tocaba, pero también es reconocido como un autor de salmos. Segundo de Crónicas, vamos ahora a Segundo de Crónicas, capítulo 29. Y en el versículo 30 dice: entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. ¿Y cómo le llama? Vidente. Qué interesante, ¿no? Porque ya lo pone, los cantos, los salmos de Asaf, los pone aquí en la época de Ezequías, o sea, muchos años ya después. En la época de Ezequías se pone a los salmos de Asaf a la par de los salmos de ¿quién? De David. Ezequías, el rey, le pide a los levitas que entonaran cantos que alabaran a Dios con los salmos de David y de Asaf. Y a Asaf le llaman vidente. ¿Qué significa vidente? Era el nombre que se le daba a los profetas justamente en esta época. Entonces cuando Asaf componía un salmo, sus palabras se consideraban profecía, o sea, eran enseñanza para el pueblo, eran exhortación para el pueblo. No eran cantitos como a veces los de hoy, que tienen muy poquita riqueza literaria, ¿no?
una letra muy pobre. No, en aquella época los salmos de Asaf eran salmos con riqueza, de tal manera que traían teología, que contenían enseñanza y exhortación para el pueblo. Asaf, vidente. Ya vimos entonces quién es Asaf. Era una persona preparada entonces, persona líder de influencia, y que sus composiciones traían edificación al pueblo de Dios. Sabía lo que escribía. No escribía al azar palabras que se le ocurrían ahí a la primera, no. Sus composiciones eran teológicas, eran didácticas. ¿Estamos hasta aquí bien? Lo que era Asaf. Bien, así es que él es el que escribe el Salmo 80. Cuando tú lees el Salmo 80 te das cuenta del conocimiento que tenía Asaf acerca de Dios, acerca de su historia, acerca de la respuesta de Dios, acerca de lo que el pueblo tenía que hacer para acercarse correctamente a Dios. Asaf tenía un conocimiento correcto de cómo eran las cosas. Qué importante es eso. ¿A quién le escribe Asaf? Versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas, ¿a quién? Tú que pastoreas como a ovejas a José. Se refiere a José. Y luego sigue diciendo que estás entre querubines, resplandece. Versículo 2. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Entonces se dan cuenta cómo aquí realmente Asaf no está refiriéndose a toda la nación de Israel, no a todas las 12 tribus. ¿Por qué nada más a estos 3? Bueno, fíjense, habla de Benjamín, Manasés y Efraín. Y antes había mencionado en el versículo 1 a José. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los hijos de José? Efraín y Manasés. Por eso está mencionado aquí que este salmo es para referirse a José. Y después en el versículo 2 menciona a los hijos de José. Ustedes saben que dentro de la selección de las tribus de Israel, ¿verdad?, como a los levitas no se les dio parte, no se les dio heredad, entonces se le dio a los 2 hijos de José, en lugar de solamente una herencia a José, se le dio a los 2 hijos de José, se les dio heredad. Y qué curioso, porque cuando ves la forma en la que se repartió la tierra, cuando Josué repartió la tierra entre las 12 tribus, te das cuenta cómo están pegaditos Efraín, Manasés, que era una tribu grandísima, que inclusive se dividió entre el río Jordán, porque parte de Manasés estuvo del otro lado del Jordán y parte de la tribu de Manasés de este lado. Era muy extensa la tribu de Manasés. Estaban pegados entonces juntos Efraín, Manasés y Benjamín, que Benjamín estaba al norte de Judá. Y Efraín y Manasés estaban al sur de Israel. 3 tribus pegaditas. No sabemos por qué razón Asaf se ha referido específicamente a ellos, a estas 3 tribus. Además, otra cosa muy interesante, porque cuando vemos la formación de las tribus, cuando desfilaban, cuando marchaban en el desierto, ustedes recuerdan que habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oriente y 3 al poniente, y el arca con los levitas en medio. ¿Se acuerdan de eso? Y adivinen qué, que estas 3 tribus marchaban juntos en una misma bandera. Ustedes lo pueden ver en Números capítulo 2, versículos 17 al 24. Números 2, y lo vamos a ver, del 17 al 24, dice: y luego el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Versículo 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos, ¿a dónde? Al occidente, ¿verdad?,
Entonces a ellos les tocaba estar en la parte occidental, la tribu, el tabernáculo de reunión en medio y ellos en la parte occidental. Y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y luego dice, versículo 22, y la tribu de Benjamín. Vean cómo estos tres, curiosamente, marchaban juntos. ¿Por qué Asaf se referiría a ellos en su salmo? Realmente no lo deja claro Asaf. No hay una historia específica que nos diga por qué. Pero el caso es que escribe a estas tribus. Ahora sí, vayamos al tema principal que queremos tratar, que es reconocer cómo Asaf tenía un concepto correcto acerca de varios asuntos, un conocimiento correcto acerca de varias cosas y que nos lo demuestra en el Salmo 80. Lo primero que él tenía un conocimiento correcto es acerca de Dios, de la persona de Dios. Vean los conceptos que él maneja acerca de Dios. Versículo 1, ¿cómo le llama? Pastor. Jehová es el pastor de Israel. ¿Y qué significa eso? Que él sea el pastor. Significa en primera instancia que ellos son ovejas. ¿Qué hace un pastor por sus ovejas? Las cuida. ¿Qué más las guía a dónde? A donde hay pastos, a donde hay aguas de reposo para que beban. Si hay algún peligro, los separa del peligro, los mantiene unidos. Entonces los dirige a pastos, a aguas, los protege, los dirige. Entonces, ¿qué representa un pastor para las ovejas? Sentirse confiados en su protección. Representa dependencia total del pastor. Unas ovejas sin pastor, ¿qué sucede? Ahí se quedan, no se mueven y se mueren de hambre o comen algo que no deberían o viene un animal y no se pueden defender. Unas ovejas sin pastor no duran. ¿Qué representa el pastor? Representa dependencia, representa confianza. Esto es el concepto, estamos recordando, el concepto que Asaf tenía de Dios. Para mí Dios es alguien a quien le debo toda mi confianza y dependo totalmente de Él para vivir, para alimentarme. Este es el concepto que tenía Asaf de Dios. ¿Qué más? Ahí mismo en el versículo 1 dice que estás entre querubines. Asaf sabía que Dios estaba entre. ¿Y qué son los querubines? Seres angelicales que están cerca de Dios, allá en el cielo. Es como cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso ya nos posiciona, ¿no?, en el lugar correcto. Él está en los cielos, yo estoy en la tierra. Mi Dios habita entre querubines. Él es sublime, Él es alto, su posición es los cielos. Yo estoy aquí en la tierra. Así es que Él merece ser adorado. Yo necesito adorarle. Él es digno de adoración. Esos son los conceptos que tiene Asaf acerca de Dios. Versículo 4, ¿cómo le llama? Dios de los ejércitos. Versículo 7, versículo 14 y versículo 19. Ese título, ¿qué significa? Que es un jefe. ¿Qué más? Es un título, fíjense, ese título, Jehová de los ejércitos, es un título que demuestra poder y autoridad. Dos cosas. Él es Jehová de los ejércitos, o sea, el jefe de los ejércitos. Él tiene poder y autoridad. Poder para dar la victoria a sus ejércitos y autoridad para mandar a sus ejércitos. Ustedes van para acá, ustedes para acá, es para dictaminar la estrategia. Poder para dar la victoria, autoridad para dirigir.
Eso significa este título, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuál es el concepto de Asaf? Jehová de los ejércitos es digno de que yo le obedezca, claro. Porque para tener la victoria necesito obedecerlo. Acuérdense que nosotros no buscamos la victoria, no buscamos ser victoriosos, porque la victoria ya la tenemos en Cristo, somos más que vencedores. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser obedientes. Si tú eres obediente, te mantienes en la victoria que Cristo ya compró para ti. No tienes que buscar la victoria, es más, tú no tienes que luchar. Ya tienes la victoria en Cristo. Lo que tienes que hacer es vivir en obediencia. Si Él es Jehová de los ejércitos, ¿cómo debes vivir? En obediencia a Él. Una más, versículos 8 al 11. Tú hiciste venir una vid de Egipto. ¿Y qué más? La plantaste. ¿Qué más? Limpiaste. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos, que es el fruto, los cedros de Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Cuál es la figura con la que Asaf reconoce a Dios? El agricultor. Él es el labrador viñador, el viñadero, no sé cómo se le llama, el dueño de la viña. Dice que trajo una vid de Egipto y luego la plantó, la limpió, la alimentó, la cuidó. Esa vid se fortaleció, esa vid creció y llenó la tierra. Entonces aquí representa a Dios como el dueño de la viña y el labrador de la viña. Entonces Dios invirtió en nosotros. Dios nos trajo de Egipto, nos sembró, nos plantó, nos cuidó para que nosotros creciéramos como nación. Nos dio propósitos, ¿verdad? Entonces Él es nuestro labrador. Dice aquí Dios sarmientos, eso quiere decir ese labrador cuidó la viña ¿para qué? Para que diera fruto. Entonces esperó el fruto apropiado de la viña. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Asaf? ¿Cómo considera a Dios cuando lo piensa como un labrador? Invirtió en nosotros para sembrar en nosotros un propósito y espera fruto de nosotros. Si tú ves a Dios como tu labrador, ¿qué significa? Invirtió en ti. Te ha cuidado, te sembró, te ha provisto de todo lo necesario para que crezcas y des fruto. Si Él es tu labrador, Él espera fruto de ti. Te ha sembrado, te ha cuidado y espera que lleves fruto. Entonces Asaf, al pensar en Dios como el labrador de Israel, ¿qué está pensando? Él nos sembró, nos dio propósito y espera que como nación demos fruto. Esos son los conceptos correctos que Asaf tiene acerca de Dios. Fíjense, entonces aquí hemos visto por lo menos 4. Jehová es el pastor de Israel, entonces merece confianza y dependencia total. Él está entre querubines, o sea, merece adoración. Él es Dios de los ejércitos, merece nuestra obediencia. Y Él es nuestro labrador, o sea, puso en nosotros un propósito y está esperando fruto. Eso es conocer a Dios, ¿se dan cuenta? Eso significa Asaf conocía perfectamente quién era Dios y lo que él podía esperar de Dios y lo que Dios esperaba de él. Tener un concepto correcto de Dios es importantísimo y Asaf lo tenía. ¿Vamos bien? Siguiente cosa, otro concepto correcto que tenía Asaf es acerca de su historia, de la historia de su pueblo, de cómo estaba su pueblo en el que él estaba viviendo. Muchas veces nosotros no sabemos descifrar cómo está nuestra nación, cómo está nuestra sociedad en la que vivimos. Y pensamos que todo está bien, ¿no? Si nos dejamos llevar solamente por las noticias populistas o políticas, no, mejor abre los ojos y mira cómo está tu entorno.
Asaf sabía cómo estaba su entorno, conocía la historia de su pueblo. Versículo 8, que ya lo estudiamos, pero ahora vamos a ver el punto de vista de la historia. Dice, tú nos hiciste venir una vid de Egipto. Entonces, ¿qué está recordando Asaf? El Éxodo, exactamente. Que ellos habían sido sacados de Egipto. ¿Y cómo llegaron a Egipto el pueblo de Israel, diríamos? Como una familia. Eran la familia de Jacob. Entraron a Egipto como una familia, 70 personas. Salieron de Egipto como un conglomerado, como un grupo de gente. Pero en el desierto Dios los convirtió en una nación. Eso es lo que Asaf sabe. Entramos a Egipto como una familia, salimos como un conglomerado de personas, pero Dios nos estableció como su nación, como su pueblo. Y las palabras claves que utilizó, ¿no? Nos trajo, ¿de dónde? De Egipto. Nos sembró, ¿en dónde? En Canaán. Nos limpió a través de ¿qué? De la ley. Nos cuidó a través de su providencia. Nos hizo crecer con su poder y dirección como Jehová de los ejércitos. Y espera recibir fruto de nosotros. Esto es lo que él ve de Dios y de su pueblo. Esto es lo que él ve de la historia de su pueblo. Cómo Dios los sacó de Egipto, los arraigó en Canaán, los hizo su pueblo, les dio leyes para que tuvieran una buena relación con él. Y les dio propósitos, que fueran una nación que diera a conocer la grandeza de Dios. Les dio propósitos. Entonces Dios esperaba ver fruto en ellos. ¿Pero qué sucedió? Versículo 18 dice, así no nos apartaremos de ti. ¿Qué implica este comentario, esta frase? Que ellos ya se habían apartado. Aquí Asaf no se, como en este pasaje habla más de Dios que de su historia, no nos dice en qué aspecto se apartaron, aunque la historia de Israel misma nos responde, ¿no? ¿Cuántas veces se apartaron de Dios buscando ídolos? Muchísimas. Pero aquí Asaf establece, si tú vienes a nosotros, Señor, ya no nos apartaremos. ¿Eso qué implica? Que ya se habían apartado. Entonces se apartaron del propósito por el cual Dios los había establecido. Esto es parte de la historia que él conoce. Dios nos sacó de Egipto, nos plantó, nos enriqueció, nos hizo extendernos, nos dio propósitos y nosotros nos apartamos. Esto es lo que él sabía acerca de su historia. ¿Qué más conocía Asaf? Conocía cómo es la reacción divina. Él sabía perfectamente que un Dios justo no puede quedar inerte, sin respuesta ante esta situación. Si el pueblo había desobedecido, si el pueblo se había apartado de los propósitos de Dios, ¿Dios iba a quedar con los brazos cruzados? No. Vimos la semana pasada que no puede ser, no puede ser. Y aquí Asaf lo sabía perfectamente bien. Versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tú indignación contra la oración de tu pueblo? O sea, el pueblo estaba orando y Dios estaba indignado, tal vez por el tema de la oración del pueblo, no porque oraran, sino porque tal vez estaban orando como diciendo, tal vez como el fariseo que decía, Señor, gracias porque no me hiciste como este publicano. Yo sí diezmo, yo sí asisto al templo, yo sí estudio la ley, ¿no? Tal vez porque estaban haciendo una oración como esta. ¿Qué mostró Dios? Indignación. ¿Y cómo entienden esa palabra? Indignación. Molestia. Ofensa. Sí, indignación hacia el pueblo. Versículo 5. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. ¿Cuál es la respuesta de Dios hacia el pueblo? Producirles dolor, hacerlos llorar y llorar mucho.
Eso es lo que Dios hace, para provocar ¿qué? Arrepentimiento. Si Dios no nos causa dolor, ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿Vamos a creer que todo está bien? Dios va a provocar llanto, dolor. Versículo 6. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. O sea, nuestros vecinos se burlan de nosotros. Miren los que dicen que buscaban a Dios y mira cómo están. Qué terrible, ¿no? Versículo 12. Pregunta Asaf: ¿por qué aportillaste sus vallados? Venía hablando de que el Señor había hecho, los había plantado, los había puesto en una viña, y la viña normalmente está protegida por todos los lados por una cerca, ¿no? Y dice aquí Asaf: ¿por qué aportillaste sus vallados? ¿Qué significa aportillar? Significa romper, o sea, abrir o descomponer cualquier cosa que estaba unida. Estaba unida, pero ahora el Señor la ha aportillado, la ha roto. ¿Y qué sucede? Dice aquí, la vendimian todos los que pasan por el camino. Entonces se roban todos los que pasan, pues ya no está la cerca, ¿no? La vendimian, ¿y qué más? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Eso nos habla de que entonces habían enemigos que venían, podrían ser enemigos naturales o maleantes, sequía. Dios estaba permitiendo que el fruto que se esperaba que dieran ya no se diera más. Versículos 15 y 16. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está. Fíjense lo que dice aquí: el renuevo que para ti afirmaste. Eso nos habla del propósito que tenía Israel, ser para Dios. Pero ¿qué sucede? Dice, quemada a fuego está. ¿Y por qué está quemada a fuego y asolada? Dice, por la reprensión de tu rostro. ¿Por qué estaba pereciendo el pueblo de Israel? Como una reprensión directamente de parte de Dios. Dios tiene que disciplinar, Dios tiene que llamar la atención, Dios tiene que castigar cuando las cosas no están bien en nosotros. Si somos hijos, el padre que ama a su hijo, si no somos hijos, entonces nos deja sin disciplina. Pero si somos hijos, nos disciplina. El juicio comienza, dice Pablo, por la casa de Dios. El juicio comienza por los hijos de Dios. Y esto es lo que Asaf sabe. Dios nos está poniendo su atención sobre nosotros, nos está disciplinando porque nos lo merecemos. ¿Qué más sabe Asaf? Asaf reconoce su verdadera necesidad. Él sabe que su verdadera necesidad no es tener riquezas, no es tener salud, no es tener bienestar, no es la reconstrucción de su ciudad porque estaba quemada, puesta a fuego. Fíjense que Asaf no pide nada de eso. Señor, ayúdanos a reconstruir. Está bien después reconstruir, pero eso no es lo más importante. No pide Asaf salud, no pide Asaf riquezas, bienestar físico. ¿En dónde se centra la petición de Asaf? Vean ustedes, versículo 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la necesidad verdadera? Señor, vuelve, te fuiste. Claro, porque nosotros pecamos. La situación se puso mal entre nosotros. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Nosotros fuimos desobedientes, pero Señor, necesitamos que vuelvas. Vuelve ahora. Esto me recuerda, también le dice, visita esta viña, ¿no? Otra vez. Me recuerda el Salmo 51, versículo 11. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuál es la principal necesidad del salmista? Señor, tu presencia, estar en ti, Señor, que tú estés cerca de mí. Esto es lo que estaba pidiendo Asaf. Versículo 17.
Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿A quién se está refiriendo en ese versículo? El varón de tu diestra. Aquí Asaf se está refiriendo a el pueblo de Israel. Sea tu mano sobre nosotros. Le está diciendo, Señor, tu intervención sobre nosotros es importante. Vuelve a sembrar, Señor, vuelve a plantar, vuelve a limpiar tu viña. Vuelve a nosotros. Versículo 18. Así no nos apartaremos de ti. ¿Se dan cuenta de lo que estaba en el corazón de Asaf? No queremos volver a apartarnos de ti, Señor. No queremos ofenderte más. Esto es lo que está en el corazón de Asaf. Esta era su verdadera necesidad. Repito, no tener riqueza o salud o bienes. No, a él lo que le interesaba es restaurar su relación con Dios. Dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Entonces invocaremos tu nombre. Me recuerda otra vez al Salmo 51, donde David, después de pecar con Betsabé, ¿qué es lo que más le interesaba? El perdón de Dios. ¿Para qué? Dice el David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, cuando tú me restaures a mí, yo podré ser de bendición para otros. Entonces, este es el sentido, ¿no? Que yo, Señor, sea de bendición para otras personas. Versículo 2, desde el principio del versículo, desde el principio del Salmo, en el versículo 2, dice, y ven a salvarnos, y ven a salvarnos. ¿Qué es lo que necesitaba el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que necesitaban Benjamín, Efraín y Manasés? Necesitaban ser salvados. ¿Salvados de qué? De las cadenas del pecado que los tenían oprimidos, de las consecuencias del pecado sobre su vida. Y otra vez me recuerda al Salmo 50, déjame ir al Salmo 51, porque en los primeros versículos me gustan mucho cómo David ahí en el Salmo 51 nos dice dónde está el centro de su atención, de su petición. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, que dame dinero, dame salud, dame prosperidad. No, ¿cuál era la necesidad de David? Borra mis rebeliones. Señor, te estoy ofendiendo demasiado. Lávame más y más de mí. Vean la necesidad de David. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y se dan cuenta entonces cómo David centra su atención en su principal necesidad delante de Dios es ser lavado, ser limpiado de su maldad. No quiere seguir pecando. Y vemos algo similar aquí en Asaf. Señor, sálvanos de nuestra condición de pecaminosa, de las consecuencias del pecado que nos separan de ti. Sálvanos de esa situación. La palabra sálvanos significa ser liberados completamente de las circunstancias que estamos viviendo. Y es lo que estaba pidiendo Asaf. Entonces Asaf reconoce perfectamente cuál es su verdadera necesidad, lo que muchas veces el creyente no sabe, y por eso pide otras cosas que no debería de pedir. Ve que es más importante su situación física o material que su situación espiritual. La situación espiritual pasa desapercibida. Y aquí vemos cómo Asaf considera que su principal necesidad es la espiritual, justamente. Y entonces finalmente Asaf sabe lo que debe pedir. Y por eso en el versículos 3, 7 y 19 hace la misma petición. Regresamos al Salmo 80 y ven el versículo 3. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El versículo 7, oh Dios, ¿qué añade ahí? Añade de los ejércitos. Pero después dice lo mismo, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego el 19 añade algo más. Oh Jehová,
Dios de los ejércitos, pero pide lo mismo: restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué es lo primero que pide? Esta es su petición a Dios: restáuranos. ¿Qué significa restaurar? Regresar algo a su original, ¿no? Eso significa restaurar, regresar algo a su estado original. En el Salmo 51, versículo 10, David también pidió eso. Le dijo al Señor: renueva un espíritu recto dentro de mí, renuévalo, porque sí había un espíritu recto, pero pequé, te fallé. Señor, renueva ese espíritu recto dentro de mí. Así es que es lo mismo que está diciendo aquí: Señor, restáuranos. Ahora se lo está pidiendo no en el sentido personal, sino como pueblo, como Israel. Entonces, en el caso de Israel, Dios les dio un propósito a Israel. ¿Cuál era? Ser un reflejo de su gloria. Que Israel fuera hacedor de sus propósitos. Ellos serían herederos, fíjense, dos cosas importantísimas: herederos del Mesías y herederos de la palabra del Antiguo Testamento y también del Nuevo. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Heredar eso a todas las naciones. Ellos heredar al Mesías para nosotros los gentiles y heredar la palabra para nosotros. Ellos serían los depositarios de esta herencia divina para beneficio a todas las naciones. Y ellos tenían que reflejar a Dios. Ese era su propósito, el propósito divino para ellos. Y dice Asaf: Señor, restáuranos, que volvamos a esos propósitos originales por los que tú nos sacaste de Egipto y nos convertiste en una nación, en tu nación. Queremos hacer esos propósitos por los cuales tú nos elegiste desde Abraham. Ahora nosotros, hermanos, ¿para qué nos rescató el Señor? Esos propósitos originales. Si estás perdiendo, como nos decías Samuel hace rato, ¿no? ¿Y en qué momento perdiste tu presa? Vuelve a recuperar ese ánimo por alcanzar esa presa y tenerla. Ese propósito de conquistar. Bueno, ¿cuándo lo perdiste? Regresa. Señor, restáuranos a ello. ¿Ok? Es lo que significa. Luego dice: haz resplandecer tu rostro. ¿Qué significa esta frase, no? ¿Cómo la debemos entender? Haz resplandecer tu rostro, porque luego dice: y seremos salvos. Para que podamos ser salvos necesitamos que hagas resplandecer tu rostro. Es una frase similar a la que tenemos en la bendición sacerdotal de número 6, versículos 24 al 26. ¿Cómo era la bendición sacerdotal? Jehová te bendiga y te guarde. Y ya sabemos que ese primer Jehová hace referencia al Padre, ¿no? Él nos bendice y nos guarda. Luego dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Hace referencia a quién? A Jesús, al Hijo. Quiso resplandecer su rostro sobre nosotros para tener misericordia de nosotros. Luego dice: Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Alzar el rostro significa liderar, ponerse al frente para dirigir. El Espíritu Santo nos dirige para que vivamos con paz. Entonces, esa segunda referencia de la bendición sacerdotal se refiere a Jesús, justamente. Él hizo resplandecer su rostro sobre nosotros y tuvo de nosotros misericordia. Entonces, ¿qué entendemos por hacer resplandecer el rostro? Significa estar a favor de. El Señor hizo resplandecer su rostro como para que lo viéramos y viéramos que Él era nuestra esperanza, para poder tener misericordia de nosotros. Y aquí en el Salmo Asaf dice: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿A qué se refiere? Al favor de Dios. Él está a nuestro favor para salvarnos. Señor está a nuestro favor. Es más, ni siquiera tiene que pedirlo. Jesús está a nuestro favor para ser salvos. En aquella época se refería a que Dios pusiera nuevamente el favor sobre ellos para recuperar sus propósitos como nación.
Luego dice, y seremos salvos. ¿Qué significa ser salvo, hermanos? Decíamos, ser salvo significa ser completamente liberados. Ser liberados de una manera completa, de cualquier tipo de opresión. Por ejemplo, si estás en esclavitud, ser libertado de la esclavitud. Si estás en la cárcel, ser libertado. Si tienes alguna adicción, ser libertado. Si eres esclavo del pecado, si estás sufriendo las consecuencias del pecado, es ser liberado de una forma integral, completa. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos puede liberar de una manera integral y completa a nosotros. Nos libera de nuestra pecaminosidad, nos libera de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Saben lo que significa entonces ser salvo? Es ser liberados de nuestra condición, de las consecuencias del pecado y ser liberado para nuevos propósitos. Eso significa esta palabra. Tiene todo este sentido. Número 1, ser liberado de nuestra condición pecaminosa. Número 2, ser liberado de las consecuencias del pecado. Pero número 3, ser liberado para nuevos propósitos. O sea, para recuperar los propósitos originales por los cuales Dios nos llamó. Asaf sabía perfectamente lo que necesitaba pedir. Este estudio lo hicimos del Salmo 80 para que veamos la importancia que tiene que nosotros tengamos un conocimiento correcto, equilibrado acerca de la voluntad de Dios y de lo que Dios es y pide. ¿Cómo es Dios y qué pide de nosotros? Qué importante es que el creyente tenga un conocimiento equilibrado, completo de Dios y de su voluntad. Porque así vas a poder vivir correctamente, vas a poder esperar de Dios lo que debes esperar y no esperar lo que no debes esperar, vas a poder pedir correctamente. Es parte de nuestra formación como cristianos. Por eso, hermanos, nosotros estamos estudiando la Biblia en las casas. Por eso este esfuerzo por estudiar la palabra de Dios, para que nosotros podamos saber quién es Dios, cómo es Dios y qué pide Dios de nosotros. Tengamos un conocimiento completo y correcto acerca de Dios y sus caminos. Eso nos va a ayudar a tener una vida cristiana mejor, una mejor vida cristiana, una mejor relación con Dios. Este es un llamado, hermanos, para que nos sigamos esforzando, que no faltemos a nuestras reuniones de estudio bíblico en casas. No falten, estudien la palabra, porque es un beneficio a largo plazo, a mediano y a largo plazo. La palabra de Dios estará estableciendo en tu vida y en tu corazón. Y es muy importante que nosotros conozcamos a Dios y sus caminos. ¿Están de acuerdo?